salimos a pasear, pasar el domingo acá en la playa, en Tortorillo, Chile. Me corrijo, no es Tortorillo, es Totorillo. Ahí me corrigió Lucas, había leído mal el cartel. Miren qué hermoso el paisaje del mar con la montaña. Y por allá hay todo puestito de comidas, donde venden pescado, calamares. Y también hay alojamiento, así que chiquito y bien variado el lugar y bastante tranquilo. Hoy hay bastante gente porque es domingo. Acá comimos unas empanaditas y ahora vamos a seguir andando en moto un ratito. Recién nos comentaban que los argentinos eligen mucho esta playa. En verano vienen muchos argentinos a Totoralillo. Y del otro lado vimos que hay unos cuantos surfistas, hay unas olas bastante grandes y hay una escuela de surf, una de las más grandes de Coquimbo. Algo que nos llamó la atención apenas llegamos a Totoralillo es que en la punta de la bahía había un complejo de cabañas. Solo un pequeño pasillo con paredes de madera te llevaban hasta la punta de la bahía, donde podías apreciar tal vez un poco el paisaje. Mirando hacia el sur, vemos que sobre la costa del océano hay un gran barrio privado. Ahora damos cuenta de lo que venían comentando la gente de la zona. Los dueños de esos lugares van cerrando sin culpa ni tapujos las propiedades, quedando así cada vez más inaccesible el acceso a las playas, algo que debería ser para todos y de todos. Mientras tanto, nosotros seguimos disfrutando de este hermoso pedazo de mar y este hermoso cielo chileno que tan enamorado nos tiene. Esa ruta que se ve ahí es la Ruta 5 o Panamericana le llaman. Recorre desde el sur de Chile completamente hasta el norte. Bueno, salimos de Coquimbo y empezamos a ver para dónde podíamos ir, porque la verdad que está nublado para todos lados. Y caímos acá en Punta Choro, un lugar muy lindo. Es un puerto y una reserva bastante grande, que es toda la zona de reserva marítima, de flora y fauna, reserva de los choros. Por ahí amaga salir el sol, pero noche, nada todavía. Una lástima porque el mar siempre se ve de otro color cuando le da el sol, pero igual es un lindo paisaje. Qué hermoso lugar donde estamos. Acá también hay excursiones y se hacen avistajes de ballenas, se van a la isla. Excursiones a la isla, avistaje de ballenas, avistaje de pingüines, delfines, pingüinos, delfines, y el paisaje es espectacular. Ay, miren el paisaje que hay acá, no vos, el otro paisaje. Qué precioso lugar. Punta Choros está más o menos unos 115 kilómetros de La Serena más o menos. Enfrente tenemos las dos islas, las Islas Damas y las Islas Choro. Ahí donde se hace avistaje de ballenas, delfines nariz de botella y pingüino de Humboldt. No sé si se pronuncia así. Estamos en Punta Choro y nos encontramos con un valle religioso. Aquí le siento el cartel. Es un valle religioso de San Pedro.
todavía en el portón y nos dejó entrar un ratito a sacar unas fotos. Así que estamos recorriendo un poquito acá, la verdad que un lugar hermoso. Tiene unas vistas muy lindas del mar. Esta parte de Chile me encanta cuando se une como el mar con la montaña. Tiene unas imágenes impresionantes. La verdad con unas vistas muy muy buenas. Mira, para atrás lo que es. Y ya está Lucas maniobrando. Tienen que pedir que parezca Lucas y hables en los videos, porque siempre soy yo la que estoy hablando. Él nos anima todavía mucho, así que vamos a pedir que empiece él un poquito a hablar. ¿Se animan todos a pedirle, por favor? Miren la vista acá. Hoy lamentablemente no pudimos ver ballenas, ni pingüinos, ni delfines, porque la marea, hay mucho viento y la marea está bastante con oleaje y está bastante revoltosa, así que no creo que tengamos suerte de ver alguna ballena o algún delfín, pero bueno, la verdad que igual el paisaje lleva todos los créditos, y el que puede y tiene dinero se hace una casita acá. Eso es poder. Península Gaviota, turismo y conservación. Es propiedad privada, pero nos dejaron entrar por suerte. Muy lindo lugar. Ahora vamos a ir camino y vamos al Chañaral de Aceituno a conocer. Son unos kilómetros más adelante. El pingüino de Humboldt está en peligro de extinción. Por eso la isla que lleva su nombre está prohibido ingresar. Esta gran reserva y área protegida es un gran lugar para la vida marina y la vida de las aves. Aparte de haber delfines y pingüinos, también es uno de los pocos lugares en el mundo donde se puede ver la gran ballena azul. También se pueden avistar la gran ballena jorobada y las orcas. Toda esta gran reserva es un tesoro chileno bien preservado. Salimos de Punta Choro y venimos un poquito más al norte. Está Caleta del Chañaral de Aceituno. Bueno, acá hay una reserva grande de delfines no sé cómo se pronuncia, pero creo que es Humboldt. Se ve que es temporada baja y está muy tranquilo. Se nota que en temporada alta viene mucha gente. Hay excursiones, hay muchos barcos para salir de excursiones. Hay una isla también donde está la reserva de pingüinos, que también se puede salir de acá. Estamos recorriendo un poco la caleta y llama mucho la atención los colores, todos los colores que tienen las casas, los barcos, los pescadores. Por lo que averiguamos, nos contaron que se vive mucho acá de la pesca y del turismo en temporada alta. Bueno, vamos a ir a buscar para comer unas empanaditas pino que se llaman acá, están muy buenas. A ver si conseguimos un kiosquito, algún lugar, un restaurante para comprar alguna empanada y tomar algo. Bueno, vinimos a recorrer el jardín japonés un poquito acá en La Serena. El jardín japonés se llama Kokoro no Niwa, algo así se llama. Acá hay una pequeña plaza donde hay un pozo de agua que según la tradición es donde se bañaban antes de la invitación para tomar el té. Indudablemente en el jardín japonés, por lo visto, las tortugas ninjas andan por todos lados, ¿no? Tomando sol las tortugas ninjas. Lo que no sé si los patos son de Japón, o del jardín japonés, o son introducidos nomás acá y aprovecharon los tipos un poco de agua y se metieron los patitos. Obviamente la gente le da de comer, lo que no deberían de hacerlo, pero